En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así el Señor, el versículo 2 del capítulo 1 de Santiago. Amén. Hermanos míos, mire lo que dice el Señor. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es lo que produce? Paciencia. Dilo conmigo, paciencia. Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Amén. Tenga la bondad y tome asiento. Hoy vamos a hablar de un gozo en la prueba, pero es un poco contradictor, porque los que pasamos pruebas, llega un momento que nos sentimos que ya no podemos más, que nos sentimos sin fuerzas, que nos sentimos que todo se ha acabado. Pero ¿cómo vamos a tener gozo en algo que nos está doliendo? Porque la situación que estoy viviendo me está produciendo dolor. Pero hay algo que Dios quiere enseñarnos a través de esta escritura. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, estamos en la presencia de Dios. Amén. Estamos en el camino de Cristo. Y nosotros no somos por casualidad. Lo que nos acontece es porque Dios tiene un propósito que a través de su Espíritu Santo nos va ministrando, nos va dirigiendo, nos va guiando para cumplir el propósito. Amén. En este caso, el gozo en la prueba. Este gozo es muy particular. La prueba es para llevarnos a otro nivel. Dilo conmigo, me lleva a otro nivel ser probado. Aleluya. Ese nivel que nos lleva el Señor es espiritual. Amén. ¿Para qué? Para que aquí en la tierra nosotros podamos sobrellevar toda circunstancia. Amén. Aleluya. Y mire lo que dice la Sagrada Escritura en el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Mire, la palabra sumo quiere decir que es en grande estima, que está en muy alto. Amén. Amén. En muy alto. Entonces dice, en sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La escritura dice halléis, quiere decir que usted y yo, Dios nos ha dado la capacidad de poder discernir espiritualmente cuando esté en una prueba. Amén. Aleluya. Porque la escritura es clara cuando nos determina de esta manera que debe haber gozo cuando se halla la prueba en nosotros. La prueba viene de parte de Dios. Y aquí dice la escritura, en diversas, quiere decir que son varias pruebas. En diversas pruebas. Y la prueba, allí el Señor quiere llevarnos a ese nivel que les estoy diciendo en el inicio, para llevarnos a un mover sobrenatural. Amén. Gloria a Dios. Y podamos nosotros entender que lo que estamos viviendo no es porque Dios es un Dios injusto o porque a Él lo hizo por castigarnos, que porque es Dios por nuestro pecado. Pero yo quiero decirles que
Dios prueba al que tiene a Cristo en su corazón Amén. y tiene la convicción doctrinal que Cristo lo santificó. Amén. Así es. Él nos hizo santos, imperfectos, pero santos, porque esa es la santidad personal que el Señor Jesucristo nos dio a cada uno de nosotros, para nosotros entrar en otra condición. Teníamos una condición pecaminosa, ahora tenemos una condición espiritual en santidad, apartados para Dios. Amén. Cuando la Biblia dice que en diversas pruebas, halléis en diversas pruebas, podemos discernir que estás viviendo el camino de Cristo, estás luchando con muchas circunstancias difíciles, pero estás procurando vivir en santidad. Amén. Así es. Nos hemos apartado del pecado y estás en un momento que cosas que pasan que nosotros no entendemos. Cuando nosotros discernimos espiritualmente que el Señor me está mostrando algo a través de la circunstancia, o me quiere hablar algo, y estoy procurando vivir rectamente delante de Él, es porque Él quiere llevarme a otro nivel y quiere probar la fe, sí que con Dios puedo salir adelante en el nombre del Señor. Ahí está. Cuando nosotros tenemos sabiduría de lo alto, el Señor nos da la capacidad de poder discernir y recibir la revelación a nuestro espíritu. Amén. Aleluya. Y ser renovado nuestros pensamientos a través de su palabra revelada. Aquí hay algo. Dice el versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ¿por qué el gozo cuando halléis en diversas pruebas? No solamente en una prueba, sino en varias. ¿Por qué gozo? ¿Qué quiere decir gozo? El gozo no son las emociones, que quede claro. Aleluya. Gloria al Señor. Una cosa son las emociones y otra cosa es el gozo. Y si han escuchado, y en alabanza muchos salmistas lo dicen, predicadores decimos que el gozo del Señor mi ¿qué? Mi fortaleza es. Entonces es el gozo mi fortaleza. ¿El gozo de quién? Del Señor. Entonces no está hablando de emociones. Obviamente que ese gozo, por yo ser humano, manifiesto una emoción de alegría, ¿será cierto? Pero primero debo gozarme en el Señor para poder tener una satisfacción de alegría. Gloria a Cristo. El gozo quiere decir que en Cristo nosotros tenemos reposo, en Cristo tenemos descanso. ¿Cuántos dicen amén? Y el gozo produce cuando vivimos una vida de obediencia, cuando practicamos su verdad, cuando nosotros le pedimos a Dios que nos dirija y nos dejamos dirigir por el Señor. Y que lo que está escrito lo estamos viviendo para la gloria de Él. Ese es el gozo del Señor, que estás haciendo las cosas que a Dios le agradan. Amén. Por eso es fortaleza el que se goza en el Señor. ¿Por qué? Porque entra a otra condición, entra a otro nivel cuando usted y yo queremos hacer su santa y divina voluntad. Entonces, el gozo en las pruebas quiere decir que la prueba viene de parte de ¿quién? De Dios. Entonces, si el gozo me produce por ser obediente, por respetar su voluntad, por caminar en sus caminos, por consiguiente, me viene a mi espíritu una revelación. No solamente a mí, sino a todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén. Entonces aquí hay algo. Alabado sea su nombre, que yo debo es gozarme porque quiero ser obediente a lo que Él está permitiendo
para probar mi fe, Amén. nuestra fe. Así es. Entonces, cuando nosotros no tenemos este conocimiento doctrinal, cuando la persona está en la prueba, llega un momento que se siente que ya no puede más y hasta no puede ni volver a la iglesia porque el enemigo lo acusa. Y muchas veces hay hermanos que no ayudan mucho, sino más bien ayudan al ministerio del diablo. Es la verdad. Nosotros debemos discernir lo que yo estoy viviendo de parte de Dios. Amén. Y si estoy en pecado, pues nosotros discernimos que lo que me está aconteciendo es la consecuencia del pecado que estoy haciendo o hice. ¿Me estoy explicando? Pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y cuando nosotros tenemos esa convicción, cuando nosotros tenemos esa convicción en el Señor, cosas grandes nuestro Dios va a hacer. Amén. ¿Sí es así? Cosas extraordinarias nuestro Padre Celestial va a cumplir en nuestras vidas. ¿Quedó claro que debemos gozarnos en las pruebas? Amén. Entonces es el gozo. Alguien en una ocasión me decía: pastor, yo le dije a Dios en mi oración que yo ya no quería más pruebas. Es que ya no aguanto más. Y yo le dije: qué error, amada hermana. Porque más pruebas vienen porque no has pasado al otro lado y no has sido probada en la fe, y tienes que pasar la prueba de fe. Si le dices al Señor que no quiere más pruebas, entonces el Señor dice: pues vas a quedar incompleto. No vas a quedar completo en el proceso en el cual yo tengo para ti para cumplir un propósito glorioso. Amén. Aleluya. Ese es el gozo. Entonces debemos gozarnos. Dilo conmigo: gozarnos. Porque la prueba me lleva Porque la prueba a otro nivel. Aleluya. Y mire lo que dice el versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Entonces somos probados en la fe. ¿Sí ve lo que dice la Escritura? La prueba de vuestra ¿qué? Fe. Entonces esas diversas pruebas es el Señor palpando nuestra fe. Y la fe no se puede perder. Una iglesia que pierde la fe, esté seguro que hasta ahí le llegó. Porque la fe es lo que nos sostiene. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. No podemos nosotros perder la fe. No podemos nosotros perder esa fe en el Señor. Porque si no, la confianza empieza a debilitarse. Y empieza el cristiano a perder esa fe. Y su esperanza empieza a menguar. Cuando la fe empieza a decaer, la esperanza mengua. Porque una cosa es la esperanza y una cosa es la fe. Pero si la fe mengua, esté seguro que lo que usted va a esperar, como que lo va a ver más lejos. La fe hace que se vea más cerca para la gloria del Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesucristo? ¡Aleluya! La prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Propósito final de esa prueba, de ese gozo, es en nosotros se desarrolle paciencia. Amén. Y la paciencia está en el esperar la santa voluntad de Dios. Amén. En el esperar está en la capacidad de poder entender que Dios tiene todo controlado. Amén. ¿Cuántos lo reciben en el nombre del Señor? Amén. Dilo conmigo: el Señor tiene todo controlado. Amén. Y mire lo que dice aquí: la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Sí ve que ese es el gozo en las pruebas? Ese es el gozo que produce ¿qué? Paciencia, porque somos probados en la fe. En la fe. Y versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa. Dilo conmigo: la paciencia debe terminar su obra completa. Gloria al Señor. Para que seáis ¿qué? Ay, mire lo que dice la Escritura. Bendito el nombre del Señor. Para que vea la finalidad. Mire la finalidad. En el proceso de la prueba,
la finalidad que tiene. Para que seáis, ¿qué? Entonces, el gozo, debemos gozarnos en la prueba, porque eso viene el Señor a probar nuestra fe, y de esa prueba de fe produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia debe completarse. Gloria a Dios, dilo conmigo, debe completarse. Entonces, la finalidad es para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bendito el nombre del Señor. En el área que el Señor te esté pasando por pruebas, debes creer, gozarte, porque vas a obedecer, vas a cumplir, vas a respetar. No vamos a renegar, no vamos a vituperar, no vamos a cuestionar. Vamos a taparnos la boca y vamos a decirle: Señor, cumpla tu propósito conmigo. Amén. Que ese proceso se lleve a cabo, Señor. Quiero entrar a otro ¿qué? A otro nivel. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces aquí viene algo importante. Entonces venimos a producir esa paciencia, siendo probados en la fe, y esa paciencia tiene que llegar completa, porque el ser pacientes es una cualidad grande y tiene que destacarse en los hijos de Dios. Amén. Y eso como que hoy en día es como que lo contrario en algunas partes. La paciencia en el proceso de que Dios nos está tratando. Eso es lo que estamos hablando. Por eso aquí hay algo. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El Señor quiere que, cumpliendo ese propósito, no nos haga falta absolutamente nada. Si le creemos a esta palabra, caminaremos en esta palabra y le creemos a Dios. Y si tenemos que ser probados para caminar en esta palabra, pues se va a producir paciencia. Vamos a ser probados en la fe, nos vamos a gozar y vamos a cumplir el plan de Dios, y vamos a vivir la vida en Cristo Jesús, felices, contentos, porque en el proceso de Dios estamos y Él hará lo que tenga que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, por favor. Y levante tus manos y dígale al Señor: Señor, te doy gracias por esta palabra en esta noche. Te pido, Señor, que esta palabra se cumpla en mi vida. Quiero gozarme en diversas pruebas. Cuando nos hallemos en esas diversas pruebas, queremos gozarnos, porque de ahí viene un proceso. Dilo, un proceso. Es una bendición allí, Señor, gozarnos en diversas pruebas. Es el gozo en la prueba de obedecer, de respetar, de allí decirle a Dios: tú tienes el control. Por eso en este momento dele gracias al Señor y recibe esta palabra, y tu vida no va a ser la misma en el nombre de Jesús. Y recibe la sanidad y recibe la liberación, y vas a pasar la prueba, porque la paciencia será completa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dele el aplauso al Señor.